el desafío, ay, me molesta esa voz, ya, el desafío de organizar la república, ¿ya? Entonces dice el objetivo conocer los desafíos que significó la organización de la república en los primeros años, ¿ya? Es súper importante que nosotros entendamos que Chile hoy día es un país que está organizado, tiene presidente, tiene Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, tiene constitución, ¿ya? Pero cuando se independiza no tiene nada de eso, ¿ya? Con suerte tiene un director supremo, un senado con 5 senadores, pero era muy complicado organizar todo un país. Entonces ya, son independientes Chile, había logrado la independencia, ahora faltaba organizarse y crear este país, esta república. Entonces, no es de un día para otro, significó que tenían que crear leyes, tenían que crear constituciones, ¿ya? Y ya como sabremos, una constitución no se crea de un día para otro. Por ejemplo, en la misma actualidad, se va a crear una constitución, ¿cierto? Una constitución nueva. Hoy día, 2021, se va a empezar a crear una nueva constitución, ¿ya? Y no va a ser de un día para otro, no vamos a decir, un mes despertarnos y decir, ya, mañana es otra constitución. No, es un periodo de largo tiempo donde se tiene que construir, se tiene que escribir esta constitución, ¿ya? Constitución que son muy importantes para el país porque le dan forma al país, ¿ya? Habíamos dicho, no sé si se acuerdan que era la ley principal del país, era como la madre de todas las leyes, entonces es muy importante. Entonces, se necesita hacer una constitución, organizar un país y principalmente Chile le falta un poquito porque somos inexpertos en ese sentido. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día, cómo se organiza Chile. ¿Ya? Y súper importante recordar un poquito lo que habíamos visto anteriormente. 1810, 18 de septiembre, la primera Junta Nacional de Gobierno, ya. Después ahí comienza la Patria Vieja, 1814, la Reconquista Española, 1817 se inicia la Patria Nueva, ¿ya? 1818 se firma la independencia de Chile, 12 de febrero de 1818, y Bernardo Higgins es nombrado director supremo, y todo lo que vimos desde 1818 a 1823 fue la clase pasada, ¿ya? Donde finalmente Bernardo Higgins renuncia y es exiliado del país, ya autoexilio, se va a Perú, finalmente muere en Perú. ¿Ya? Eso hay que más o menos recordar todo lo que hemos visto. ¿Ya? También vimos que en estos 5 años se hicieron muchas obras, por ejemplo, el cementerio general, los mercados, la bandera nacional, la nueva bandera nacional, parte del himno nacional. Ya habíamos visto que Chile se consideraba un país independiente a lo que había sido antes, donde existía un virrey que gobernaba, un gobernador que gobernaba, pero eran de España. ¿Ya? A ver, ¿qué ocurre con Chile? ¿Ya? Chile se independiza, pero tiene muchas cosas que hacer, ¿ya? Tiene problemas políticos, es decir, de cómo se organiza, ¿ya? Primero porque son poco experimentados, no tienen la experiencia para gobernar, ¿ya? Recientemente lograron la independencia y están medio perdidos, podríamos decir. ¿Ya? No hay una costumbre de diálogo entre los mismos criollos que buscaron la independencia. No todos dialogaban. Antes todos estaban, o la gran mayoría estaba a favor de la independencia, pero ya que se acabó la independencia, ahora empiezan a surgir las diferentes ideas que tenían cada uno de ellos. ¿Ya? En el ámbito económico, es decir, en el de la plata, Chile tiene un problema de plata. ¿Ya? Chile desde que se independiza queda en deuda. ¿Ya? O sea, si la mayoría de los chilenos vive endeudado, Chile también, desde que se independizó, está endeudado. Principalmente porque tuvo que financiar toda la independencia con dinero de otros países, principalmente de Inglaterra. ¿Ya? Entonces Chile de alguna forma le debe mucha plata a Inglaterra, ya está endeudado. Es decir, apenas es independiente y ya está endeudado, necesita ir pagando ese dinero. ¿Qué pasaba en lo social? Ya en lo social, no todos vieron muy bien la independencia, ¿ya? De hecho, la independencia, quienes fueron los más beneficiados fueron las clases más altas, ¿ya? Las clases más bajas no vieron tanto cambio entre ser gobernados por una clase llena a una... Papá, un plato.
¿ya? Además que se seguían manteniendo las mismas características de la colonia, ¿ya? Seguían existiendo grandes haciendas, ¿ya? La Iglesia Católica seguía teniendo mucha influencia y no mucha gente se consideraba chilena, ¿ya? Eso también es importante saber. Más adelante eso se va a ir desarrollando, pero cuando Chile fue independiente, solo los que lucharon por la independencia se consideran un poco chilenos. La mayoría de la gente que no luchó y que estaba trabajando en los campos no vio mucha diferencia, su vida siguió muy parecida. Y en el ámbito territorial, tenemos que saber que el territorio de Chile actual, de que de norte a sur, actualmente 2021, no es igual al de 1823, ¿ya? 1823 tenía otro territorio, ¿ya? De hecho, existía hasta 3 provincias, ¿ya? Actualmente existen las regiones, antes existían 3 provincias, que era Coquimbo, Santiago y Concepción, no existían más, ¿ya? Ahí tenemos que saber también un poquito que los límites de Chile no estaban muy bien definidos, ¿ya? Eso también es muy importante porque eso le va a traer muchos problemas con los países que también se habían independizado hace poco, como Argentina, Perú, Bolivia, que limitan con Chile. Y ahí van a haber problemas territoriales, como van a ser más adelante la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, la guerra del Pacífico. Ya no sé si han escuchado alguna vez hablar de la guerra del Pacífico. ¿Ya? A ver, y aquí vamos a leer un poquito. No sé si alguien se ofrece a leer este texto. ¿Y a quién se quiere ofrecer a leer? ¿O al azar? ¿Al azar? A ver... está el Cristóbal. Sí, profe. Ya, ¿puede leer, por favor? A partir de la abdicación de O'Higgins, se desintegró la unidad que había conservado la aristocracia, mientras enfrentaba el peligro realista. A partir del gobierno de Freire, las dificultades políticas prepararon el fraccionamiento sucesivo de la élite aristocrática. Surgen fracciones políticas separadas por proyectos diversos para construir un nuevo Estado. Se abrió un periodo de luchas intestinas internas, caudillismos y de intentos constitucionales en que la aristocracia no pudo resolver conceptualmente el tipo de Estado que deseaba construir. Ya. Entonces, lo que dice este texto, ya, dice que después de que abdica Bernardo O'Higgins, después de que se va del país y que ya no hay un director supremo, ya la aristocracia, cuando hablamos de aristocracia hablamos de las clases altas del país, los que tenían más dinero, ya no sabían qué hacer ahora, ¿ya? Porque ahora, si antes estaban unidos contra los españoles, contra los realistas, estaban unidos por buscar la independencia, ahora que ya no están los realistas, y ahora que son independientes, empiezan a darse cuenta que no todos pensaban igual, ¿ya? Y que cada uno tenía un proyecto de cómo hacer Chile un Estado. Entonces había unos que decían, Chile tiene que ser un Estado conservador, otros decían, Chile tiene que ser un Estado liberal, otros decían que Chile tenía que ser un Estado más autoritario. Entonces van a haber diferentes ideas de cómo ver Chile. Es lo mismo que pasa en la actualidad, ¿cierto? Existen partidos políticos, van a las votaciones, pero en este tiempo antes todos estaban juntos, ahora se dan cuenta que todos tenían pensamientos diferentes. Y ahora hay que construir un país. Entonces empieza a haber unas luchas, como dice ahí, internas. Esta misma aristocracia que antes había luchado todos juntos por la independencia, empiezan a pelear por cómo se iba a dirigir el país hoy en día. Entonces empiezan de alguna forma a haber caudillismo, es decir, personas con mucho poder, creación de constituciones, ¿ya? Entonces, no se pudo resolver esto de alguna forma hablando, sino que finalmente llevó a una guerra civil, ¿ya? Finalmente tuvieron que prácticamente resolverlo por la guerra. ¿Ya? Pero eso vamos a ver hoy día. Aquí dice algo muy importante, que se crearon nuevas facciones políticas.
¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Nuevos grupos políticos, que cada uno tenía diferente idea. Algunos querían una cosa, otro grupo quería otra cosa para el país finalmente. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, y lo que nos vamos a enfocar hoy día es ver los grupos políticos, las facciones políticas que se crearon después de que Bernardo Higgins se fuera del país. ¿Ya? Y lo primero que vamos a ver van a ser los pipiolos. ¿Ya? Los pipiolos era un grupo político, ya, principalmente eran jóvenes, que eran de carácter liberal. ¿Qué quieren decir eso? Que creían sobre todo en la libertad individual de las personas, ¿ya? Sobre todo en la creación de derechos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros vimos los derechos en la unidad anterior? ¿Ya? Los liberales pensaban, tenían mucha esa idea de que los ciudadanos tenían que tener más derechos de libertad, ¿ya? Querían de alguna forma la igualdad entre los poderes del Estado, ¿ya? Querían una división de los poderes del Estado, es decir, un poder ejecutivo, un poder... ¿Qué otro poder existe? Poder ejecutivo, poder... No se nos vaya a olvidar ese. Judicial, Judicial y poder legislativo. legislativo, ¿ya? Tenían que haber esos tres poderes, ¿ya? Y principalmente el poder legislativo, como iban a ser más personas, tenían que tener más facultades para que existiera una mayor democracia, ¿ya? Es súper importante esto. Ellos también creían que la iglesia no podía influir en el Estado, ¿ya? Es decir, que el Estado y la iglesia fueran diferentes cosas, que las leyes de la iglesia no afectaran a las leyes del Estado. Por ejemplo, si una persona se va a casar, ¿por qué ley se tiene que casar? ¿Por el registro civil o por la iglesia católica? ¿Alguien sabe? ¿Cómo las personas se casan? ¿Cuáles son las formas de casarse una persona? Por el registro civil, ¿ya? Y también está por las iglesias. Pero en ese tiempo, ¿ya? Cuando estamos hablando de 1820, ya están aproximadamente 1870, la gente no se podía casar por el registro civil. No existía esa idea de que se podrían casar por el registro civil, ¿ya? Solamente se podía casar por la iglesia. Y el Estado hacía legal a las personas que solamente se casaban por la iglesia. De hecho, no existía lo que era el registro civil. Hola, profe. Hola, hola. Ya, no existía lo que era el registro civil, entonces, ya, entonces lo que decían los liberales que era, no tiene que haber una relación entre el Estado y la iglesia. Ya, las leyes de la iglesia van a ser independientes a las leyes de nosotros. ¿Ya? Porque hay cosas que cree la iglesia que a no todos se les pueden obligar. Por ejemplo, si alguien no es católico, no se le puede obligar a seguir las cosas que dicen los católicos, las leyes de los católicos. ¿Ya? Entonces, eso querían principalmente los liberales. ¿Ya? Y los liberales están los pipiolos. Los pipiolos querían que no, la iglesia tuviera sus propias reglas y que no influyeran en las reglas de todos nosotros, del Estado. Porque muchas veces había gente que no era católica, gente que era de otras religiones. ¿Ya? Por ejemplo, los extranjeros que venían a Chile, muchos ingleses que vinieron a Chile, no eran católicos, eran protestantes. Entonces tenían otra religión. Había que, de alguna forma, los liberales buscaban, los pipiolos buscaban que fuera respetado, hubiera un respeto por los distintos individuos. ¿Ya? Entre también los pipiolos, por otro lado estaban los federalistas. ¿Ya? Los federalistas eran aliados de los pipiolos, ¿ya? Tenían creencias muy parecidas, pero ellos querían crear una forma de Estado federal, ¿ya? Muy diferente a lo que es Chile hoy en día. ¿Ya? Chile hoy en día es un Estado unitario, ¿ya? Es decir, que tenemos una constitución para el país y todas las leyes para el mismo país. ¿Qué querían los federalistas? Querían crear una nación federal donde cada, en este caso región o cada provincia, tuviera mayor autonomía. ¿Ustedes han visto cómo es Estados Unidos? Con las leyes, por ejemplo, que en cada parte de Estados Unidos pueden tener diferentes leyes, ¿ya? Que son por estados. ¿Ya? Por ejemplo, cuando había la elección el año pasado, el presidente ganaba, o ganó por este estado, o ganó por el otro estado.
Eso es por estados. Eso se llama una república federal. Quiere decir que cada estado tenía diferentes leyes. En el caso de Chile, algunos pensaban que Chile tenía que ser un estado unitario, que existiera solamente un estado que gobernara todo el territorio. No que cada provincia tuviera sus propias leyes, etcétera, etcétera, como sería un Estados Unidos. ¿Ya? Los federalistas querían que Chile prácticamente se transformara como en Estados Unidos, con cada provincia con diferentes leyes, con una autonomía económica, una autonomía política, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Ya? Y eso se da por constitución, entonces había que escribir en la constitución que Chile era un estado federal y que cada región, cada provincia tenía diferentes normas, ya no era un estado que fuera para todos iguales. Por ejemplo, si vamos a ver en la actualidad, si uno roba o comete un delito en Punta Arenas, ¿es la misma sanción que vamos a tener en Arica? En la actualidad, nosotros. ¿Es lo mismo robar en Punta Arenas que en Arica o cometer un delito, ya, pasarse del exceso de velocidad? ¿Es lo mismo que vamos a ver la misma multa en Arica que en Punta Arenas? ¿No? ¿Seguro? Sí. Pensemos. Vamos a tener siempre las mismas sanciones en todo Chile, ¿ya? Por ejemplo, ya, si en un exceso de velocidad en Santiago, en una comuna de Santiago, X, Sí, el mismo delito. es el mismo La delito misma que multa. en otra parte de Chile, ¿ya? Pero en cambio, si vamos a un país federal, ¿ya? Como Estados Unidos, como México, si cometemos un delito en el estado de Los Ángeles, ya de exceso de velocidad, ya quizás nos cobren una multa de 100.000 pesos o $100. Pero si cometemos, por ejemplo, en el estado de Texas, que es otro estado de Estados Unidos, valga la redundancia, quizás no sean $100 que hay que pagar, sino que hay que ir a la cárcel. ¿Ya? Son diferentes leyes en el mismo país. Eso es lo que querían los federales. ¿Ya? Entonces aquí viene el juego de, ¿podemos ser un país federal o no? ¿Ya? Entonces este grupo político, que era aliado de los pipiolos, querían eso. Pero estaban los que se oponían a eso. Y aquí vamos a encontrar a los pelucones. ¿Ya? Los pelucones era un grupo político de carácter conservador. Cuando hablamos de conservador, quiere decir que, como dice su palabra, quieren conservar las tradiciones, quieren conservar lo antiguo, por eso se llaman conservadores. Y la pregunta del Axel, nunca va a pasar esto. Si hace un delito justo en medio de las dos regiones, siempre va a haber un pie que está en una región. Ahí tienes que ver. ¿Ya? A ver, los pelucones eran un grupo conservador. Es decir, querían conservar las tradiciones que tenían anteriormente, anterior a la independencia. Eran muy católicos, entonces creían en la influencia de la Iglesia Católica sobre el Estado. ¿Ya? Ellos decían, la Iglesia Católica tiene que valer más que el Estado. Entonces, nosotros tenemos que seguir y casi obligar a que Chile sea un país católico. De hecho, eso plantean los pelucones. ¿Por qué se les llama pelucones? Porque antiguamente se utilizaban estas pelucas. Ya los grupos conservadores utilizaban estas pelucas, ¿no han visto esas pelucas así? Ya, y esa como ya habían pasado de moda. Hace mucho tiempo, en la época que estamos viendo, habían pasado de moda. Entonces, se decía a los conservadores que eran pelucones porque les gustaban las cosas antiguas, la tradición, ocupar esas pelucas blancas. ¿Ya? Por eso se le decía pelucones. ¿Ya? ¿Cuál era la idea de los pelucones? Que Chile fuera un estado unitario, como lo es hoy en día. Que existiera un presidente que gobernara todo el país, que existiera una constitución para todo el país, que todas las regiones tuvieran las mismas leyes, ya que si uno cometió un delito en Punta Arenas, fuera lo mismo que cometer un delito en Santiago, ¿ya? Y que si pasaba eso que dice el Axel, si hace un delito en medio de las dos regiones, da lo mismo, porque van a cumplir las mismas leyes. ¿Ya? ¿Qué querían los pelucones? Querían un poder autoritario, un presidente que tuviera mucho poder, ¿ya? Más que los otros dos poderes del Estado. Un poder ejecutivo muy fuerte, ¿ya? Que pudiera de alguna forma dar orden, mantener un orden. ¿Ya? Eso es muy importante, porque
¿qué ocurre acá? Chile está muy desordenado. Entonces, ¿qué querían los pelucones? Querían que hubiera un orden, un presidente que pusiera como mano dura, ¿ya? Para gobernar bien el país. Entonces, le daban más poder al presidente. Por otro lado, estaba otro grupo político, que eran los estanqueros, ¿ya? Los estanqueros, más que todos los estanqueros, eran un grupo de comerciantes del estanco, ya, y vemos tabaco, vino, ya. Eran comerciantes que querían de alguna forma un gobierno fuerte y autoritario, porque también, como eran comerciantes, querían que el país tuviera un orden para que ellos pudieran comercializar tranquilos. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad económica. Chile tiene una deuda, no está bien organizado, ya, está todo como muy desordenado para los estanqueros, entonces ellos no pueden hacer negocios bien, ¿ya? Porque de repente les pueden cambiar las leyes, les pueden subir impuestos. Entonces, ¿qué quieren los estanqueros? Quieren un gobierno fuerte, que pusiera también mano dura, al igual que los conservadores, ¿ya? Para poder estar bien en sus negocios. Y aquí vamos a ver la figura de Diego Portales. ¿Ya? No sé si han escuchado alguna vez la figura de Diego Portales. Hay calles que se llaman Diego Portales. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez? ¿Han escuchado de Diego Portales? Hay como 40 calles que se llaman Diego Portales. ¿Ya? Diego Portales era un estanquero. ¿Ya? Era el líder de este grupo y también participó en la política para, de alguna forma, hacer que Chile tuviera un gobierno autoritario, ya, que Chile tuviera una estabilidad política, ordenar un poco el país. Esto es uno de los grupos que en realidad finalmente hicieron la Constitución, ya, en 1833. Y finalmente encontramos a otro grupo, ya, que son los o'higginistas. ¿Ya? ¿Qué es lo que querían los o'higginistas? Querían un gobierno también autoritario, centralizado, ¿ya? Muy diferente a lo que pensaban los liberales, ¿ya? ¿Y qué era lo que querían? Principalmente que Bernardo O'Higgins volviera a Chile a ser un director supremo, ¿ya? Los o'higginistas principalmente eran militares que querían que O'Higgins volviera, ¿ya? ¿Se acuerdan que Bernardo O'Higgins había fundado la escuela militar, la armada? ¿Ya? Entonces todos estos grupos querían que Bernardo O'Higgins volviera y volviera a ser un director supremo, ¿ya? Entonces querían que un gobierno fuerte y autoritario. Y aquí vamos a ver los grupos políticos para que nos podamos de alguna forma ubicar en lo que sería. Están los liberales, ¿ya? Liberales que buscaban, como dice su palabra, mayores libertades, mayor autonomía de las regiones, y están los conservadores, que querían conservar las tradiciones, son muy católicos, querían gobiernos autoritarios, mano fuerte, mano dura de estabilidad. Querían un poquito de, podríamos decir, menos democracia, menos participación. En cambio, los liberales querían más participación, menos mano dura, mayor libertad. ¿Ya? Aquí vemos las diferencias. Menos libertad de los conservadores, porque tenían más tradición, y los liberales más libertades. Y dentro de los liberales existían estos dos grupos que vimos recién, los federales y los pipiolos. ¿Ya? Y dentro de los conservadores estaban los pelucones, ahí está su peluca, los estanqueros y los o'higginistas. Estos son los grupos que existen. ¿Ya? Y todos estos grupos quieren de alguna forma hacer constituciones para el país. ¿Ya? Y aquí vamos a leer un poquito de los grupos liberales y conservadores. ¿Alguien quiere leer alguno? ¿Mati? ¿No? A ver, Luis, ¿puede leer uno? Ok, ¿cuál? Ya, el de los liberales. El grupo reformista integrado por una minoría de patricios cultos e idealistas dominará en Ay, creo que se mutió el Luis. Sí. El Luis está muteado, ¿está ahí? A ver. Ya, voy a seguir leyendo yo entonces.
un grupo de integrado por una minoría de patricios, nobles, en ese tiempo a los nobles se les decía patricios muchas veces, cultos idealistas dominarán los primeros años de vida independiente, con gran patriotismo, pero sin tradición política, y por lo tanto sin ideas claras acerca de lo que había que hacer. Pretendieron poner a la sociedad al tono con los ideales proclamados en la Revolución de la Independencia. Toda la vida institucional chilena hasta el año 1829 está informada por el idealismo democrático de esta minoría reformista. Entonces los liberales eran los que querían mayor democracia, mayores cambios al país. En cambio, los conservadores, como dice su palabra, querían no tantos cambios, no querían muchos cambios, porque a ellos les gustaba la tradición. Por eso se llaman, como les dije, conservadores. ¿Ya? Y aquí voy a leer un poquito de los conservadores. Los pelucones ya representaron al sector más conservador y tradicionalista de la aristocracia. Aristocracia quiere decir clase alta, ¿ya? Que no deseaba que hubiese ningún tipo de reforma radical, compuesto mayoritariamente por los miembros más influyentes de las sociedades sanpequinas. Encarnan la aristocracia terrateniente, la fe religiosa e intachable respeto por la autoridad. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos visiones del mundo, unos que quieren muchos cambios y otros que no quieren tantos cambios, que quieren cambios pero no tan radicales. ¿Ya? Si lo vemos en la actualidad también es muy parecido a lo que pasa en la actualidad. Hay grupos que quieren muchos cambios y otros grupos que no quieren tantos cambios. ¿Ya? Cuando los grupos no quieren tantos cambios se les conoce como conservadores. ¿Ya? Y en este ámbito los que querían bastantes cambios eran los grupos liberales, ya que querían prácticamente hacer un cambio de todo lo que había sido antes de que Chile fuera independiente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos grupos políticos? ¿Ya? Querían organizar Chile bajo la creación de una constitución. ¿Ya? Eso es lo que quieren estos grupos políticos. Quieren crear la constitución. ¿Ya? Quieren gobernar. Y quieren ordenar Chile bajo una constitución. Entonces, este periodo que vamos a ver, entre 1823 y 1831, se le va a conocer de diferentes formas, ¿ya? Dependiendo de quién lo vea. Quien estudie el pasado, algunos le van a decir periodo de formación de la República, ¿ya? Periodo de ensayos constitucionales. ¿Por qué? Porque se están ensayando muchas constituciones y ven este periodo que está como inestable como un periodo de ensayos. Pero otras personas van a decir, en este tiempo hubo mucho desorden, y le van a decir, este es un periodo de anarquía, ¿ya? De mucho desorden, de que no hay un orden. Entonces ahí va a haber, en la actualidad vamos a ver que se llama periodo de ensayos constitucionales y periodo de anarquía, dependiendo de qué vemos nosotros. Si decimos que hay un desorden, que el país estaba muy desordenado, se le dicen periodo de anarquía. Pero si decimos que el país estaba muy desordenado, pero era porque se estaba aprendiendo a gobernarse, se estaban haciendo constituciones, ya podríamos ir de un lado positivo, decimos ensayos constitucionales. Entonces, muchas veces este periodo lo van a escuchar con muchos nombres, pero nos hacemos referencia al mismo periodo. ¿Ya? ¿Y qué constituciones van a existir? En este periodo se van a poner en práctica tres constituciones muy grandes, podríamos decir. La constitución moralista, que era conservadora, ya se llama moralista porque estaba muy regido por la idea de moral de la Iglesia Católica. Después estaban las leyes federales, ¿ya? Que transformaban a Chile como una especie de un país federal, donde tenían las regiones mayor autonomía. Y en 1828 la Constitución Liberal, que va a estar muy influenciada por los grupos pipiolos, federales, ¿ya? Principalmente los que son liberales. Estas son las tres constituciones que van a existir en este periodo. Finalmente, ninguna de estas tres constituciones va a durar mucho tiempo, ¿ya? Sobre todo lo que es esta última constitución, que va a acabar con una guerra civil entre los grupos conservadores y los grupos liberales. ¿Ya? Y para finalizar, la actividad que van a tener que hacer, ¿ya? La página 73 del texto de estudio, ¿ya? Tiene algunas preguntas, tienen que leer la página 72 y hacer las preguntas de la página 73, ¿ya? Y ahora
para terminar, vamos a hacer el mismo juego de la semana pasada, pero con los conceptos que hemos estudiado hoy en día. La página 73 del texto de estudio. ¿Ya? Esa es la que tienen que hacer. Ya, a ver. ¿Pero eso es para ahora? No. Ahora vamos a terminar con la misma actividad que habíamos hecho la semana pasada y que no les fue muy bien a algunos, pero con los términos que hemos utilizado hoy día. Por ejemplo, puede ser o'higginistas, constituciones. Ahí tenemos que ver. Ya se acuerdan del juego de la semana pasada, ¿cierto? ¿O no? El de las letras. Ya, ahí se acuerdan, ya. Ahora voy a dejar de